¿Qué tal, amigos? Soy el pastor Carlos Peñalosa del Ejército de Jesucristo, tu iglesia virtual, ejctv.com. El día de hoy nos encontramos con el pastor Julio Abreu, que pertenece justamente a nuestro ejército, al ejército que tú y que yo pertenecemos por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, cuando el Señor, vituperado, apedreado, en fin, maltratado, humillado, estaba dando su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos redimidos de toda maldición y de todo pecado. Así que imagínate tú tremendos clavos que tuvo que soportar Cristo para limpiarnos de nuestros pecados. Tenemos como invitado al pastor Julio Abreu. Pastor, hermano, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, estamos aquí para compartir la palabra, la poderosa palabra del Señor. Así es. Bueno, la gran mayoría de gente cree que el haber alcanzado un bienestar socioeconómico ha logrado todo en la vida. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Así es. La riqueza no está en lo material. Así es. La riqueza está en que hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, hay unas frases pero impresionantes, justamente para aquellas personas que de pronto dentro de la propia iglesia o fuera de la iglesia piensan que tienen una ubicación próspera en el ámbito financiero, pero ahí no está la riqueza. Así es, efectivamente. A veces, apoyando lo que estás hablando, uno va a la calle y ve cómo vive la gente. A veces converso con los hermanos, con mi esposa, con mis hijos, y cuando vemos a la gente en la calle, y vemos cómo se cumple la palabra, que la gente anda en la calle como ovejas sin pastor. La gente en los tiempos que estamos viviendo vive con un desatino tremendo, buscando hacer cómo hacer negocios, la gente afanada en sus trabajos, la gente afanada en qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Que esa es la que está ahora patente. Tú ves a todo el mundo preocupado, la gente tratando de ver cómo soluciona sus problemas. Pero hay algo que se pone de manifiesto y que todos debemos entender en este tiempo. Que nada de lo que nosotros podamos obtener en esta vida, en este mundo, nada va a satisfacer nuestra necesidad. Así es, pero independientemente de eso, cualquiera que sea el gobierno humano aquí en la tierra, nosotros no dependemos de él. Nosotros dependemos por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. La fe es el elemento, la base, es lo que nos tiene sujetados con Dios. O sea, me decía un pastor, porque estamos aquí en el Perú viendo el tema de las elecciones presidenciales, quién va a ser presidente de la República, y me decía que si fulano sale o si mengana sale, y yo le decía que no me preocupa quién salga. No me preocupa quién salga porque yo pertenezco al gobierno de Dios. La Biblia dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La Biblia dice que Dios es mi pastor y que nada me faltará. Así es. Aunque ande en lugares de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. O sea, existen una serie de factores aquí en la palabra que nos encaminan al gobierno del reino de Dios. No estamos desquiciados, estamos en la tierra, pero vivimos por fe y dependemos del presidente del universo, de Jesucristo de Nazaret. Es así. ¿Verdad? Entonces aquí, y era a donde entramos a analizar, el ángel de la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en el mensaje de la Odisea narra y dice, él es el
Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, indeciso, estás dubitando, estás dubitativo, estás jugando a dos paredes, estás apoyado en una pared cuando te conviene y dejas la de Dios cuando no te conviene, para caminar en el pecado, en la mentira, en el adulterio, en la fornicación. Por cuanto eres tibio, no te has decidido. Es así. La Biblia dice: por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es. O sea, qué atroz. Así es. ¿Verdad? Es como que está hablando de pasividad. Gente pasiva, gente que se ha acomodado al status quo de la sociedad, que se está viviendo hoy en día. Viven para el mundo. Viven para el mundo. Hace poco estaba escuchando que una declaración que hizo el pastor Rick Warren del ministerio Sunderberg en California. Hizo una declaración en la cual él manifestó que en este tiempo los cristianos pasivos que hubieran en la iglesia iban a tener que buscar un lugar para dónde ir, porque no iban a tener lugar en esa iglesia. Muchas personas como que malinterpretaron esto y cuando yo analizaba, Dios me mostraba las cosas de otra manera. Y que tiene que ver mucho con esta palabra que estamos analizando hoy. Creo que hay mucha pasividad dentro de la iglesia, muchos cristianos pasivos que no toman acción dentro de la iglesia. Conformismo. Así es. Hay mucho conformismo. Mucha tibieza. Mucha tibieza. Así es. Yo le he compartido con personas, yo le digo, mira, llevamos ya 16 años en los caminos del Señor, 19 años en los caminos del Señor. Y yo le decía, mira, desde el principio yo llegué a la iglesia y yo entendí que Dios tenía un plan para nuestra vida. Claro. Y yo siempre anhelé no ser espectador, sino un protagonista de la gloria de Dios. Y por ahí Dios nos ha perfilado. En caliente siempre. En caliente siempre. Así es. Ni frío ni tibios, sino calientes como el Señor quiere que estemos. Pero fíjate lo que sigue, hermano, que es muy importante, y justamente se da, y discúlpenme la verdad, yo no tengo absolutamente nada, simple y llanamente estamos en el deber y en la obligación de hacerlo ver a usted por el camino que tiene que seguir, Jesús. Dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate cómo te enfoca la palabra, porque hay mucha gente de un estatus social en la iglesia que cree que porque diezma, que cree que porque ofrenda, está comprando la voluntad del pastor, que muchas veces lo tiene ahí en la iglesia sin decirle, discúlpame, si tú sales con una mujer que no es la tuya, así es, eres un adúltero. Entonces, estás en pecado. Y yo como pastor tengo que decirte que estás en pecado, porque tú crees que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Sin embargo, la Biblia dice que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Un miserable. Así no lo estoy diciendo yo por ofender a nadie. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo es que eres rico? Porque la Biblia dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Cuándo es que eres rico? Cuando tú vives
para el reino de los cielos. Cuando tú te sometes a Dios, encuentras las riquezas y las bendiciones que Dios nos ha dado desde antes de la fundación del mundo, dice. Que somos bendecidos con todo tipo de bendición. Todo tipo de bendición. ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas. Puedes tener una camioneta 4x4, puedes tener una Jeep, puedes tener una Pathfinder, puedes tener una Mercedes-Benz, puedes tener una Land Rover, puedes tener tu casa en Chacarilla, en Prados del Este, en El Hatillo, puedes vivir en Miami Lake, puedes vivir en Manhattan, puedes vivir en cualquier lugar del mundo con un penthouse, con un apartamento extraordinario, puedes tener una buena cuenta en el banco, pero cuando llegas a tu casa te sientes solo, pobre, desventurado, desnudo, un miserable. Así es. Así es. Mira, es muy importante, yo veo, como te decía al principio, porque tenemos que hacer una parte con el pueblo de Dios. Estabas hablando y analizando esta parte de las riquezas. Gente en la iglesia que tiene poder financiero. Así es. Que compran la voluntad de los pastores. Que tratan de comprar y compran en muchas ocasiones la voluntad de los pastores. Así es. Te encuentras con casos de iglesias mercantilistas. De personas que porque tienen poder económico pueden llegar a la iglesia, llegan a la iglesia y manipulan a los pastores en ocasiones. Bueno, como yo soy el que más diezma, como yo soy el que más aporto financieramente a la iglesia, merezco tener un lugar en la directiva de la iglesia. O nuestros hermanos católicos que creen que porque dan una buena limosna, ¿verdad? O porque hacen una serie de obras que le compran a fulano, que le regalan tal mengano, que almuerzan con esto, o almuerzan con el otro, están haciendo buenas obras y le llaman caridad. Así es. Y eso no es. No es lo que nos lleva a la presencia del Padre. Así es. La Biblia, fíjate que lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Impresionante. Te cuento. Quizá tú tengas el grado de general, seas comandante general, seas director general, seas cualquier general que forma parte del comando, coronel, comandante mayor, que tengas una autoridad, seas un congresista, el presidente del Congreso, el presidente de la República. Pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia es clara. O almas adúlteras. Entonces, en el escenario ese del poder económico, en el escenario del poder político, en ese escenario en donde pulula el adulterio normalmente y las bromas de doble sentido, acá dice la Biblia, la palabra de Dios, que si tú te constituyes en enemigo amigo del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Por qué saqué a relucir esto? Un día estábamos en una ceremonia y estaban cantando música que provoca pues a los tragos, el salud y el esto. Y yo, a mí siempre me ha gustado cantar y estaba acordándome de aquellos cantos cuando era joven, ¿no? Y la verdad que sentí el deseo de cantarme una cancioncita, pues estoy hablándote pues de cuando era un jovencito. Y vino el Espíritu de Dios. Yo lo recuerdo porque lo sentí, lo recibí, lo percibí y me paró. Justamente el Espíritu Santo me mencionó este texto. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me quedé parado ahí y dije, no, yo soy propiedad de Dios. Yo pertenezco al ejército de Jesucristo. A nosotros nos espera un mañana distinto.